Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas. Hola, bienvenidos a una emisión más de Libros para la Banda. Vamos a dar esta pequeña intro porque antes de que empiece el verdadero episodio, porque queremos agradecerles a todos los que ya comenzaron a seguirnos por redes sociales, que recibieron súper padre el primer episodio. Ojalá les haya gustado un chingo. Hemos recibido, pues, más bien felicitaciones y eso nos entusiasma mucho. Si tienen cosas como también para mejorar y etcétera, son bienvenidas. Así que ahorita en lo que estamos grabando esto, tenemos 170 seguidores en Twitter y que se oye muy pequeño, pero para nosotros es como un muy buen paso para iniciar este proyecto. Por ahí también en Facebook ya superamos también los 100 seguidores o 100 y cacho seguidores. Y pues ya tenemos varias reproducciones en Spotify y eso la neta nos da mucho gusto. Ojalá nos puedan seguir apoyando, siguiéndonos en redes sociales como lo han estado haciendo. Muchas gracias. Vamos a seguir trabajando en esto y van a seguir recibiendo cada semana, todos los jueves, un episodio nuevo de Libros para la Banda en Spotify y vamos a estarles subiendo cosas muy padres a través de redes sociales. Estamos muy agradecidos de verdad por la respuesta que ha tenido el podcast. Como dice Cris, tal vez suenen a poquitos seguidores, pero que haya sido tan rápido y tanto apoyo y sus comentarios, sus ganas de participar, sus recomendaciones, respuestas en redes, todo de verdad nos tiene muy contentos y esperamos que los siguientes episodios les gusten más. Cuando ustedes escuchen esto, probablemente ya estemos todavía mucho más activos en redes y con más gente en esta bonita comunidad que empieza a crecer, pero queríamos grabar justo cuando empezamos a ver que nos han recibido con tanto cariño y tanto entusiasmo. Muchísimas gracias. Como ya lo dijeron los chicos, estamos muy agradecidos con ustedes. Esperamos que les gusten los capítulos, queremos también escucharlos y que participen con nosotros. Les habíamos mencionado que la dinámica es muy sencilla, solo tienen que enviarnos una cápsula de entre 2, 3, tal vez 4 minutos en la que nos compartan un libro que les guste, algún autor tal vez, porque de eso se trata, ¿no? De que compartamos y de que sepamos y conozcamos más autores juntos. Lo pueden enviar al correo de librospalabandapodcast@gmail.com para que podamos publicarlo junto con el programa, ¿no? También los invitamos a que nos sigan en Twitter, que estamos como @librospatodos, y estamos en Instagram como Libros para la Banda Podcast y en Facebook como Libros para la Banda. Entonces ya saben, denle like, manita arriba, que nos sigan y pues ¿qué más? Vamos a seguir escuchando, los invitamos a que se queden, no se despeguen porque vamos a escuchar el siguiente episodio. Buenas, bienvenidas al segundo episodio de Libros para la Banda. Yo soy Cris Pándura y por acá andan ya Juanjo Albor y Steph Pándura. Y pues hoy toca hablar de literatura infantil o sobre cómo iniciar a los más pequeños en el mundo de la lectura y no fracasar en el intento. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Cris, ¿qué tal? Buenas noches. Juanjo, buenas noches. Hola. Buenas noches. Pues aquí en vísperas de recibir segunda dosis de vacuna. Si no aparezco en otro episodio es que morí. Esperamos que no, para que nos cuentes cómo estuvo. Muerte rusa. Queríamos abordar este tema porque, pues, si precisamente estamos hablando de un podcast que invite a la lectura, pues tenemos que comenzar con algo, ¿no? Y consideramos que la literatura infantil, pues, es el momento indicado para iniciar a los más pequeños y también para recordar un poco cómo fue que nosotros iniciamos con esto, ¿no? Sí, pues ya la vez pasada, si no lo han escuchado, vayan a escuchar el capítulo anterior. Estábamos justo hablando del reto de acceder a la lectura y cómo en general, al menos los mexicanos, está esta creencia de que nos convertimos en adultos que pues no leen y somos altamente criticados por nosotros mismos. O sea, los que no leen critican a los que no leen y bueno, entonces la idea es justo como dice Steph, que vamos a no sé, como darles también algunas ideas a los papás, sobre todo millennials, supongo que son los que más escuchan o escucharían este tipo de contenido para sus hijos que quieren que lean y así. Y vamos a hablar un poco más de literatura infantil, que va como entre los 4 y 12 años. Y luego yo sí quisiera abordar un poco, que creo que igual es donde nos acordamos un poco más, de literatura juvenil.
que sí ya brincan, ¿no? Como de los 13 a los 18 años y que todos hemos leído, seguramente. Entonces, yo quiero empezar por los libros que leímos en la infancia. ¿Ustedes se acuerdan qué libros leyeron? Ah, Fíjate que fue un ejercicio padre lo que les comentaba porque nos decía nuestra productora, yo ni siquiera me acuerdo, ¿no? Y yo durante la preparación del programa me puse así de verdad a recordar y creo que fue un ejercicio bonito porque tenía libros de los que ni siquiera me acordaba y creo que vale la pena leer incluso ahora en la adultez porque son muy interesantes y nos invitan mucho como a la imaginación total de lugares o espacios que no existen y que tal vez ahora en la vida adulta podemos decir como, qué bobada, ¿no? Pero es un ejercicio padre para salir como de la rutina y de estas lecturas que son como muy reales. Entonces yo los invitaría a hacer como esta remembranza. pero sí como agarrarlos otra vez. A ver, ¿qué libros leías de niña? Mira, hice una lista porque no me acordaba, pero cuando estaba muy niña yo leía muy, bueno, mi abuela me leía, ¿no? Estas como fábulas de Caperucita Roja o estos cuentos como adaptados que yo creo que son bonitos, pero uno de los primeros libros y de los que más, bueno, que en este ejercicio recordé fue Julio Verne. A mí me gustaba mucho Julio Verne cuando era niña y creo que te invita a la aventura y al imaginarte pues cosas que aparentemente pues no existen, ¿no? O no son Claro. reales. Y siento que pues en la infancia me gustaba mucho leerlo porque me imaginaba como todos estos viajes o todas estas circunstancias y me parecía fabuloso. O sea, incluso hasta soñaba con lo que leía. Entonces para mí era bonito leerlo. Así como cuando ves las películas que sueñas así con las películas, ay, soñé que era esto o así. Ay, qué Yo me padre. imaginaba eso con Julio Verne, entonces les recomiendo que ahora que lo recordé voy a conseguir uno porque digo, también es difícil leer a Julio Verne en algunas ocasiones, pero afortunadamente hay adaptaciones que son para niños, que están muy bonitas y que son pues precisamente para niños, ¿no? Está más sencillo de leer. De hecho, o sea, si a Julio Verne lo encuentran en las ediciones estas que están sacando en los puestos de periódicos a cada rato y tienen varios de Julio Verne. ¿Tú, Juanjo, qué leías de niño? Pues yo soy aquí el que viene a representar a los que no leían mucho de niños. Ok. Ok. Sí, justo haciendo el ejercicio también me acordé de algo perdón, de algo que leía y que hace años no me acordaba. Tengo por ahí un libro que me dio mamá de pasta dura bien bonito, rojo oscuro, y trae una colección de cuentos anónimos, fábulas y demás. La verdad ni siquiera me acuerdo de muchos de los relatos, me acuerdo de uno de un elefante. Pero, por ejemplo, en alguna época, no sé, ha de haber sido segundo de primaria, tal vez o tercero, leí varios de esos, pero un poco como así de, antes de poder ver la televisión o de poder hacer otra cosa, leer un poco, ¿no? Y algunas lecturas de la escuela, pero en realidad en la infancia leí muy poco y fue hasta la adolescencia, en particular en preparatoria, donde leí un poquito más. No sé si quieran ahorita que pasemos más a una etapa más juvenil, pero sí, de niño fue muy poquito y creo que el único libro que leí de niño completo, bueno, los únicos fueron los primeros 3 de Harry Potter. Y hasta la fecha no he terminado la saga. Sí, Sacrilegio. ya lo sé, sacrilegio millennial. Fuera de mi podcast. Mira ¿No puede la usted adueñada del regresar? podcast. Sí, fuera. Yo tampoco he leído Harry Potter, nunca lo leí. Nunca lo leí. No, a Esperen, ver, quería agregar un libro. rebobinemos. Vamos a buscar otras voces para este podcast porque quien no haya leído Harry Potter no puede participar. No, escuchen, yo también puse en la lista porque mi papá, bueno, yo recuerdo que Chris leía Harry Potter, entonces mi papá como que, yo así como que ojé alguna vez un libro, pero no me llamó la atención, y mi papá me compró los de La Brújula Dorada, que son de, ¿cómo se llama? ¿De Eh, Pullman? sí, exacto, de Pullman. Y leí el primer libro, me pareció en aquella época, pues bueno, pero ya estaba la película y yo preferí la película. Entonces, ese tipo de lecturas cuando yo era niña no me gustaban, hasta la fecha no me gustan. Y tengo que decirles otra cosa, cuando cumplí 9 años, mi papá me dio Las batallas en el desierto. En el Ay, capítulo qué bonito. pasado les dije que yo regalo mucho ese libro, me parece que es un libro muy cortito, fácil de leer y que es muy agradable. Entonces, digo, yo lo leí como a los 9 más o menos. Creo que es un libro que no daría los 9 a un niño porque podría ser un poco aburrido para algunos,
tal vez un poco más adulto, bueno, como adolescente, pero creo que es un libro bonito, o sea, que también podría entrar como en las lecturas de la infancia. Yo, yo sí leía en la infancia porque era una niña muy buleada y entonces como que usaba los libros de barrera de protección. Entonces desde la primaria agarraba libros y entonces en mi primaria había como en mi salón, algo así por ahí de segundo o tercer año, había como un librerillo donde todo el mundo llevaba como sus libritos y los dejaba ahí. Y estaban estas ediciones feas, porque sí, la neta están bien culeras, como de resúmenes de este tipo de mujercitas, güey, de Julio Verne y eso. Y están horribles, no los lean nunca, no se los lean a sus hijos, son resúmenes muy, muy feos. Digo, igual y puede ser un buen primer acercamiento, pero son ediciones como feas. No recuerdo la editorial, pero sí los ubican. Porque Y son muy feos. porque están muy feos. Por ahí creo que tengo un par que no sé, o creo que ya los regalé, no sé, pero sí son muy feos. Y entonces los compañeros pues llevaban así como estos librillos, para que se supone que todos los compartiéramos. Y ahí el primer libro que agarré fue el de David Copperfield, de Charles Dickens. Pues yo no sabía que era Charles Dickens, ni quién era, ni creo que me enteré ya hasta la adultez que había leído a Charles Dickens en algún momento. Y la verdad es que no es precisamente una historia como para niños, pero sí se estila mucho su narrativa para esta edad. Nada más que ya como es una escritura vieja, entonces quizás el vocabulario pueda ser un poco más complicado. Pero yo me acuerdo que sí la entendía. Y es una gran historia, David Copperfield, de maltratos a un niño y así, pero está muy buena. Y también, obviamente, leí Harry Potter. O sea, en toda la primaria me eché o sea, iba junto con Harry Potter a la edad, o sea, a los 11 años leí la 1 y a los 12 el 2 y así, etcétera, y yo sí acabé la saga. La neta sí me costó trabajo acabarla porque ya era más adulta cuando salió el último y ya estaban saliendo las películas también, entonces sí me costó un poco de trabajo terminarla, pero sí la acabé y tengo todos los libros. Obviamente, de hecho los estoy reponiendo, güey, porque se madrearon las pastas y ahora que soy un adulto con trabajo, pues ya estoy comprándome las pastas duras y me falta El Andas. prisionero de Azkaban de reponer. Fíjate, Creo, tú dinos. Juanjo, nos ibas a decir algo de Harry Potter, ¿no? que creo que es un bonito tema que podemos hablar después, nada más, esto del coleccionismo de libros y ediciones bonitas y así, porque sí hay unos que se prestan para, tanto ya sean Sí. autores, series, algo así, que dices, ay, sí, quiero todos estos. ¿Pero qué ibas a decir tú, Steph? Que estabas diciendo de Harry Potter, yo no los he leído, me gusta mucho la película del prisionero de Azkaban, creo que ese sí podría animarme a leerlo nada más, por la anécdota, para ver qué tan bueno está. Es muy bueno, El libro es muy bueno. Si sí. me permiten, la película es muy mala. ¿De verdad? No puedo creerlo. A mí no Sí. me gustó. Es de mis menos preferidos. Es mi libro favorito y es mi película menos favorita. No inventes. Estoy en Sí, a mí sí me shock. gusta la peli, pero sí perdió muchísimo. Y si te Mucho. gustó la película, vas a disfrutar el libro muchísimo y te lo vas a aventar en, pues bueno, depende del tiempo libre que tengas, pero en Es decir, pocas horas. es decir, en 3 días, no lo creo. Muy bien. Sí, pero sí está muy disfrutable el tercero, que es donde me quedé. Yo quería contarles algo hablando de los libros de en la edad de niños. Yo no lo he leído, pero mi hermano lo leyó cuando era niño. Se llama Corazón Diario de un Niño, que es de Edmundo de Amicis. Y bueno, mi hermano ahora tiene 20 años. Cuando él lo leyó tenía unos, ¿qué serán? 7, 8. Y era un mar de lágrimas. Él lo recomienda mucho, pero lloró muchísimo. El libro trata de, pues, de la niñez de un niño. Es como la historia de un niño italiano. Realmente no sé de qué trate, pero él me dijo que se los recomendara mucho. Y es como un drama para niños. Entonces, yo creo que Órale. valdría la pena leerlo ahora de adultos. ¿Será como Remy? ¿Algo así? No Como el sé. anime de Remy que a todo el mundo nos hizo llorar en nuestra infancia. Pues yo creo, o sea, como que por ahí debe de ir el asunto. Entonces, lo voy a dejar por ahí. Tal vez alguien ya lo leyó, podría escribirnos en las redes sociales que ya lo leyó y pues decirnos si sí fue un drama en su infancia, ¿no? Capaz que conectan con mi hermano por eso. Y Ándale. se hacen amigos. Se hacen amigos. Y lloran juntos. Sí. Dice nuestra productora Steph Rosas que Candy Candy también podría ir en esa línea de nos traumaron de pequeños. Ándale. Bueno, ¿qué más leí? Yo quería contarles, cuando era niña leí, había también, o sea, justo en la primaria, había como que llegaban ferias de una editorial que se llama Scholastic. No sé si lo ubiquen. Ah, sí, claro. No sé si sigue existiendo. Creo que sí. Es posible que sí. Bueno, ¿Qué es? de libros para niños.
edita fundamentalmente libros para niños. ¿Se acuerdan de esta serie de Escalofríos que pasaban en, no sé si era Disney Channel, Fox Kids o algo así? Ajá, Sí. sí, los libros de ahí. Ajá, Scholastic tenía sacaba como por capítulo de esa serie los libros. No sé si fueron primero los libros y luego la serie o viceversa, la neta no sé. Pero los llevaban y son historias de terror para niños. Eso está Y yo bueno. compré, está padrísimo porque son o sea, son chiquitinos y tienen la letra muy, muy grande y son o sea, la narrativa es de muy, muy sencilla. Ujú. O sea, están traducidos del inglés al español, pero están muy bien escritos. Y sí te atrapa la historia. Digo, ahorita como adulto te lo tendrías que echar en máximo 2 días y es porque lo dejaste botado para ir a hacer la comida y se te olvidó. O sea, porque son muy, muy rápidos. Son como novelas cortas para niños. Y estaba muy chido porque no los tengo aquí a la mano, pero las portadas son muy llamativas para niños y sí son como terroríficas. Y yo me acuerdo que me pasaba como tú, que soñaba eso, pero no era como, o sea, no tenía pesadillas, pero sí las soñaba y estaban muy chidos y le decía siempre a mi mamá así, ay, cómpramelos, cómpramelos, porque mi mamá casi no me compraba libros y si me los compraba era porque los pedía, o sea, ella no tenía la iniciativa como de, ay, mira niña, lee, no. Pero sí te los compraban, ¿no? O sea, si tú los pedías, sí, sí decía, Sí, claro. ajá, sí, si se los pedía, pues sí, sí, me los compraba. Y como ya había entrado en la onda Harry Potter y me sentía Hermione Granger, entonces yo quería todos los libros del mundo. Entonces, a cada rato que iban a esas ferias, pues compraba algunos. No eran baratos, güey, o sea, para esa época, o estás hablando de hace, no sé, 20 años, y eran libros que costaban 120 pesos, o O sea, la sea, neta, no estaban baratos. Sí, no. Es una editorial cara. Sí, Voy a ñoñar un poco con eso porque ya me acordé que de Scholastic me encantaban, pero por lo caros nada más me compraron uno o dos en la vida. Los del autobús mágico, porque amaba el autobús el mágico. autobús mágico. que también era una serie de Disney. Sí, y de hecho está, no recuerdo si en Amazon Prime o está en, no, pues, o en Disney Plus, no sé en dónde carambas está, pero hay un stream en el que están tanto la clásica viejita de cuando éramos niños, los millennials, hasta unos nuevos que están haciendo ahora. Y pues para quien no sepa, el autobús mágico o sea, es de divulgación científica para niños. Trata de una maestra que les enseña ciencia tienen su autobús en el que van a las excursiones y precisamente es mágico y entonces, por ejemplo, si toca que aprendan del sistema solar, entonces se convierte en una nave espacial y van y visitan los planetas y o sea, ven y viven las cosas, o sea, si van a la luna, entonces ahí experimentan la baja gravedad de la luna y luego hacen cosas con las que pueden ver la diferencia de tamaños de los planetas y las órbitas y tiempo y así. Hay otro en el que se meten al cuerpo de uno de los compañeritos de la primaria de los niños que son los protagonistas, porque está enfermo y entonces se meten y es el cuerpo humano. Y así hay de muchos temas. La verdad, como les digo, es divulgación científica para niños, pero bueno, para mí ñoño interno era bien divertido y la caricatura me encantaba también. Y sí, también eran de Scholastic, bien bonitos, pasta dura, grandotes, carísimos los mugres libros. Pero pues es otra cosa por las que les puede interesar a los niños leer. Podría gustarles cuestiones no ficticias. Normalmente tenemos la idea de que en la niñez es como la etapa de más imaginación y bueno, la imaginación no está limitada para ninguna edad, pero sí, sí como que es cuando uno más se desata. Y hay una, pues no sé si llamarle padecimiento, una condición que es la afantasía o afantasia en inglés, que es la Ajá. incapacidad de imaginar cosas en la mente, de ver imágenes mentales. Entonces a las personas que tienen esto literalmente leen las descripciones y pues lo toman como información y se pueden entretener y demás, pero no pueden imaginarse un personaje, un lugar, una escena. Entonces, si detectan o diagnostican que ustedes tienen ya sean familiares o hijos suyos o lo que sea, pero pues niños con quienes convivan y quieran que empiecen a leer y tienen esta condición, podría gustarles también algo así como de divulgación científica o tal vez otra opción son los libros ilustrados, o los Los cómics y pop-ups, demás. Ajá, también ¿no? sí, Esos esos que son abres, buenísimos. ajá, que abres y te sale el dibujito en 3D, está padrísimo. Ay, sí, me encantaban. Y son muy caros también. Y sí, y son opciones para que, porque tal vez si le aburre mucho leer a tu niño o niña cercano, pues podría ser también, o sea, puede ser sí porque no estén acostumbrados, pero también puede pasar esto, que no tengan la capacidad de imaginarse, porque además tengo entendido que es más común de lo que creemos, es como, o sea, sí es un valor porcentual de la población un poquito más allá de lo insignificante, digamos, entonces sí puedes toparte, tal vez gente que conozcas, tal vez tú que nos estás oyendo, si no te imaginas
si nunca te has podido imaginar cosas en la mente, es por eso, y entonces pues ahora sabes que te puede ¿Pero es asistir. común? ¿Es común que pase? Vamos a ver, o sea, obviamente no es la mayoría de la gente, pero ahorita le estoy buscando el dato, es la ventaja de estar en nuestras compus. Googleando, ¿no? Sí, ¿Será, obviamente. síntomas de no imaginar? ¿Será que tengo? ¿Qué más, Juanjo? A ver, ¿cómo era? ¿No imaginas y qué más? Sí, o sea que no puedes, como que en tu tercer ojo, en tu capacidad de imaginación, no puedes crear imágenes mentales, realmente no puedes imaginar cosas. Puedes hacer suposiciones y conjeturas, sí, pero no puedes como visualizar en tu mente. Así, si yo te describo ahorita, imagínate un castillo enorme que es una escuela para magos y que ahí va Harry Potter y van con sus batas y todo. O sea, entiendes lo que te estoy diciendo, sí, pero no te puedes imaginar un castillo en el cual ahí van los alumnos con sus batas. O sea, eso las personas que tienen esta condición no pueden imaginar. Se me hace bien interesante, también se me hace triste, pues, cruel. Porque es como perderte una parte de una experiencia que es casi universal para los demás, ¿no? Y también existe una condición, por el otro lado, la hiperfantasía o hiperfantasia, que es cuando se imaginan algo, les nubla o sea, los distrae tanto que puede, o sea, por ejemplo, si alguien va en un coche escuchando un audiolibro y tiene esa otra condición, pueden llegar a imaginarse, a clavarse tanto que hasta podrían distraerse y tener un pequeño accidente. O uno feo, ¿no? Pero esperemos que sea menos común. Pero sí, también pasa. Bueno, pero por estar hablando, entonces no he terminado de hacer la googleación. Ya no terminé de googlear. Pero bueno, es una opción. O sea, material asistido por imágenes es otra manera de acercar a infantes a la lectura, porque pues puedes tener cómics, puedes tener audiolibros, también son otra opción, que la misma voz, aunque no te puedas imaginar algo, o sí, pero te aburre, pues el audiolibro te entretiene con la guía de alguien que te está llevando en el libro. Además de que hay algunos audiolibros, son más caros, pero la producción también es mayor, que diseñados para niños y jóvenes, que incluso, o sea, que es más como una novela, como una radionovela, lo que antes era una radionovela, ¿no? Que ahora lo hay en formato de podcast, en el cual no solo es la lectura, sino también hay efectos de sonido y demás que te ayudan a imaginarte la situación y que no es nada más una narración. Yo les tengo 2 autores, pero para más adelante, que precisamente cumplen con estas características, que son divulgación científica y libros con impresiones o manualidades para que los chicos la puedan hacer, pero se los voy a dejar más adelante para que escuchen todo el podcast. ¡Ay! Del castigo. el gancho para que Sí, se echen aquí exactamente. 3 horas con nosotros. Cuando estaban, esos son los libros que leían en su juventud. ¿Ya encontraste el dato, Juanjo? ¿O todavía no lo encuentras? Sí, 3% de la población se estima que tienen esto. Entonces, pues sí, es una cantidad grande. Un montón. Mucha gente no se entera que lo tiene, o sea, o mucha gente se entera hasta que ya son adultos o jóvenes, porque es como al platicar con alguien, he leído testimonios de muchas personas que les pasa que para ellos se les hace como una metáfora y una exageración cuando alguien dice, ay, sí, imagínate o ve en tu mente esto, pero cuando ya de verdad se sientan con alguien así, espérate, o sea, sí te estás de verdad creando una imagen mental, sí, que tú no, caray, no puedo, y entonces les cae el 20 de, ay, no, nunca he podido, y así. Entonces sí, pues, porque no es algo que tampoco sea un impedimento para pues, las funciones básicas Normal, y comunes, sí, pero claro que me imagino que debe ser una bronca, por ejemplo, al estudiar, porque hay ciertas cosas que requieren como un pensamiento abstracto, y entonces, si de por sí todos odiamos a Juanito y a Carlos, los de los problemas de matemáticas, ahora si no te los puedes ni imaginar con sus 15 manzanas y 80 pasteles, dices, güey, no, o sea. Bueno, pero tal vez para ellos sean más sencillas algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, este tipo de problemas o de cuestiones que requieren así como matemáticas o como ciertos algoritmos donde esta creatividad, porque tal vez nosotros como creativos al final, pues yo no me imagino haciendo o no me imagino a nuestra productora así sin imaginarse cómo va a quedar un sonido, ¿no? Pero para otras áreas seguramente esto sería ideal, o sea, imagínate no sé, a un físico que tenga que resolver problemas, o no sé, no sé, algo así que tenga que ver con matemáticas, ¿no? Que no tengan como porque como dices, al final nosotros como creativos, creo que muchos creativos perdemos mucho tiempo, y por ejemplo ahorita, que tenemos una línea en un programa y ya nos estamos imaginando otros problemas. Cris, bien linda, hace toda una escaleta de cómo va el programa y luego nos encargamos de mandarla al diablo. De asesinarla. Ya estamos viendo cómo solucionar esta condición en la sociedad, o sea. Por eso digo, retomando.
¿Cuáles eran, Juan, cuáles eran tus lecturas en la juventud? O sea, ya en tu edad adolescente. Sí, ahí van las recomendaciones mías. Son, bueno, que me gustaba mucho. Bueno, en secundaria me acuerdo que salió la película de Yo Robot y entonces como buen ñoño fan de la ciencia ficción la fui a ver y aunque es súper cursi y así, en su momento me gustó mucho. Y obviamente dije, sí, o sea, ya sabía que existía Isaac Asimov, pero y que era importante en la ciencia ficción clásica gringa y lo tenía como en mi lista de pendientes de cuando ya me empezaba a llamar la atención como leer algo, pero decía, bueno, me espera la película, ¿no? Y recuerdo que saliendo un día de secundaria había una librería a media cuadra y entonces les pedí a mis papás que si podíamos ir a buscar un libro de este güey porque me había gustado la peli y pues a ver, ¿no? A ver si encontrábamos el de la película porque seguro era uno de ahí. Ya después vi que realmente Yo Robot es una colección de cuentos de las que tiene Asimov y no lo tenían, pero uno de los libreros me recomendó Sueños de Robot, que es otra colección de cuentos de Asimov, que de hecho cuando la leí me di cuenta que además de varios de los personajes, varias de las situaciones que salen en la película Yo Robot vienen de cuentos de Sueños de Robot. Entonces dije, mira, interesante. Bueno, el caso es que ese es uno que de los pocos que leí me gustaron mucho. Creo que es una recomendación que podemos hacer también para empezar a leer a cualquier edad, empezar con cuentos. Y ya en la prepa, que fue cuando empecé a leer un poquito más, seguí con mis gustos fantásticos y ciencia ficcionescos, porque, por ejemplo, tuve que leer por la escuela La máquina del tiempo de H.G. Wells y lo amé. Es muy ágil, es muy bueno, es de verdad muy interesante y es peculiar porque entonces me emocioné y dije, bueno, puedo leer más de este cuate porque pues escribe ciencia ficción y me gustó. Y entonces quise leer La Guerra de los Mundos y odié La Guerra de los Mundos. Lo boté a menos de la mitad y de hecho como manda me lo eché hace un par de años al fin y sigue sin gustarme mucho, la verdad. O sea, sí entiendo el valor que tiene, pero La máquina del tiempo me gustó 1000 veces más. Y en la prepa, gracias a una maestra del primer año, fue que descubrí uno de mis autores favoritos, que es Borges. Nos ponía lecturas durante la clase, nos ponía a leer cosas que en la misma clase discutíamos y demás. Y varios de mis cuentos favoritos de Borges los leí en esa clase y al día de hoy los sigo releyendo muchas veces y es bien bonito. Si les interesa el libro de ficciones, La Lev, son dos de las colecciones más famosas y mejores para principiantes de Borges. Tienen tanto cuentos como en esta onda de lo fantástico, digamos, como otros más sentados en la realidad. Y algunos incluso muy, muy específicos del contexto de las tradiciones gauchas de Argentina. Y Cortázar es otro que también leí, a Cortázar y a García Márquez, que leí en la prepa, y lo mismo con cuentos. Me tardé años en empezar a leer cosas más largas de ellos y los recomiendo mucho. Creo que son bien bonitos, son cosas bien padres. ¿No se te hizo como súper complicado en esa época, pues, personajes como Cortázar o García Márquez? Creo que ayudó mucho el que los leía como parte de la escuela y eso me generó el interés porque lo discutíamos, lo platicábamos, o sea, se juntó como la edad de estar como interesándote por preguntas, empezar a tener esas primeras preguntas existencialosas y demás, y probando hasta los límites tal vez ñoñamente de mundos fantásticos y de la lógica que tienen, y a la vez el que hubiera una maestra que nos guiara fue de gran ayuda. O sea, por ejemplo, mi cuento favorito de Borges es Tlön Uqbar Orbis Tertius, y es un cuento que a mucha gente no le fascina, es un poco lento porque, o sea, la gran trama es de un güey que encuentra junto con otro, bueno, es un Borges ficticio con su amigo Bioy Cáceres ficticio que encuentran o que están buscando y encuentran unos tomos de una enciclopedia en el cual se menciona este lugar Tlön y demás. Pero, o sea, sí, se oye súper aburrido. O sea, unos güeyes buscando tomos de una enciclopedia para encontrar un lugar extraño que tal vez exista y tal vez no. Pero los usos del lenguaje y demás están bien bonitos. Y la manera en la que la maestra también nos ayudó a guiarnos fue padre y que te van explicando cosas. Por ejemplo, en ese cuento nos habló de cómo Borges dirigió la Biblioteca Nacional de Argentina unos años. Entonces, como de ahí tomó ideas para hacer, tanto en ese cuento como en muchos otros. Borges, al ficcionalizarse a sí mismo, le da un toque de realismo que te hace, que no sabes así de, esto de verdad, ¿me está contando algo que sí le pasó o todo es un cuento? ¿Hasta dónde llega? Y a veces este carácter de esta peculiaridad de real le da un valor y una curiosidad un poquito mayores y aunque te enteres y después descubres que todo eso sea ficticio, pues te intriga porque te junta eso ficticio con lugares reales, o sea, la biblioteca real de Argentina, un sótano tal, el librero tal, y otras cosas muchísimo más fantásticas, pero que son bien, que no dejan de ser divertidas. Por ejemplo, me acuerdo que
digo, cambiando de autor, con Cortázar. Ay, se me acaba de olvidar su cuentito en el que está sentado en un sillón leyendo el narrador, no sé si lo recuerdan. Yo estoy pensando cuál. ¿Casa Tomada? No, La continuidad de los parques. Casa Tomada es otro No. buenísimo. La continuidad de los parques, sí. Sí, perdón. o sea, La continuidad de los parques pues funciona porque dura 3 páginas. Gran cuento. Sí, exacto, es tan grande como cortito, ¿no? Sí, es maravilloso porque tiene todo y cierra. O sea, Sí, el cuento es un ciclo y te lo dice todo en el título, pero lo tienes que leer, es muy padre. Es un sí, gran cuento. O sea, recomendación, lo pueden agregar. sí, no sé si tú lo has leído. No, yo no lo he leído, estoy apuntando acá todas las recomendaciones. Así que échenle, porque yo esos no los he leído. Es que es un cuento perfectamente circular y no queremos spoilear. A la vez es un cuento que lo puedes releer 50 veces y lo sigues disfrutando y lo lees en 10 minutos. O sea, es Perfecto. cortísimo. Y de hecho, en una edición que compré en Kindle después no es Bestiario, de otra de sus colecciones, que no me acuerdo cuál es, en la que viene este cuento. De cuentos completos. No, era otra, Es fíjate. cuentos completos. Seguro vienen varias porque sí es otra. Bueno, ahorita lo busco. Pero en esa, Bueno, lo encuentran en cuentos completos también. eso es bueno. Y creo que esa es mejor, como el nombre lo dice, está más completa. Entonces, si quieren entrarle a Cortázar, por ahí está más padre. Vienen unas cartas de él al final y justo en una de ellas, no me acuerdo con quién está hablando de sus amistades, pero explica que ese cuento, la verdad, o sea, como que lo importante fue hacerlo así de cortito porque si no, no iba a funcionar. Si no lo hacía, que lo pudieras leer, que tuvieras, cuando llegas al final tienes que tener muy fresco todo el cuento, incluso el principio, para que funcione. Entonces, pues es muy padre. Final del juego es la colección en la que también lo encuentran. Que, por cierto, me gusta mucho más que Bestiario. Bestiario, creo que fuera de Casa Tomada, o sea, no son malos, pero no fui tan fan. ¿Y tú, Cris, cuáles eran los que marcaron tu juventud, tu adolescencia? Mira, yo leí de lo que más me acuerdo, creo que, y además me lo dejaron leer en la secundaria, fue Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, güey. Y tú dices, güey, no mames, Cumbres Borrascosas. Es que, o sea, no. Es como estas historias. Aquí lo tengo. Yo también. Es de mis libros más viejitos, en una edición bastante fea, pero, o sea, letra chiquita, hojas delgadas, o sea, difícil de leer. Súmale que la narrativa es antigua, está traducida del inglés al español y entonces se pueden perder muchas cosas, pero sobre todo a nivel como o sea, usa muchas alegorías, metáforas, etcétera, entonces como para que te cierre la historia y es muy larga y es muy dramática, pero no sé por qué me cautivó en ese momento, o sea, quizás porque me sentía más avanzada que mis compañeros porque nadie le entendió y yo sí. Pero se hizo mi libro favorito. O sea, o sea, hace unos años si me preguntaban ¿cuál es tu libro favorito? Yo decía Cumbres Borrascosas, sin dudarlo. Andas. Es más, he regalado Cumbres Borrascosas. ¿Qué Así de, tal? he estado en intercambios de libros, güey. Sí, no, he estado en intercambios de libros, así en la oficina, cosas así. Cada quien regala su libro favorito y yo regalo Cumbres Borrascosas así. O sea, ya he leído más cosas, pero sigo regalando Cumbres Borrascosas. Eh, es, es una historia muy bonita, llena de drama y patriarcado. De hecho. Así que bajo su propio riesgo la leen. Eh, eso lo vas entendiendo con el tiempo también, ¿no? O sea, pero vale mucho, o sea, narrativamente creo que vale mucho la pena, pues sí conocer este tipo de obras que son ya viejillas, ¿no? Y que son clásicos, Que son ¿no? como Aparte, referentes. ¿no? Exacto, justo. ¿Qué más leí? Leí muchas novelas de estas juveniles que encontrabas. Yo me acuerdo que de pubertad adolescente iba con otra prima ahí a la Gandhi del centro de la Ciudad de México y está ahí enfrente casi de Bellas Artes. Y en el segundo piso había la zona de infantiles y juveniles. Y siempre, o sea, siempre que la tía nos llevaba ahí, su mamá nos llevaba ahí, nos subíamos nosotros, ella se quedaba pendejando abajo y nosotras estábamos ahí como una hora viendo qué diablos. Sí eran libros muy caros, pero son obras que se descontinúan. O sea, son autores que no conocemos, o sea, no son un J.K. Rowling, por ejemplo, o la otra mujer esta que escribió las de Crepúsculo, no me acuerdo de eso. Stephanie Meyer. Ajá, no llegan hasta allá. O la que escribió la otra, las de, ¿cómo se llaman? Las de los vampiros, la saga del Lestat y esos. Anne Rice. Era Anne Rice. O sea, no son de ese nivel de conocidos,
Son como, o sea, leí autores que ni me acuerdo, pero eran muy enfocadas a, pues sí, muy el estilo Harry Potter de adolescentes que son elegidos para algo y se tienen que ir a la aventura a salvar el mundo o cosas por el estilo, que la neta están muy chidos porque son muy entretenidos, pues de eso se Sí. trata, ¿no? Entonces, Claro. casi siempre me he quedado como con ese, o sea, en esa época leía mucho eso de aventuresco, ¿no? De adolescentes Fantástico, aventuresco. incomprendidos. Ah. De adolescentes que hacen magia, Ajá. güey, o sea, que son chidos, güey, que son elegidos, o sea, pero sí un poco también que son incomprendidos y que tienen relaciones personales con otros adolescentes que son como, o sea, te identificas con ellos al final, o sea, de eso Claro. se trata ese tipo de novelas, ¿no? Este, son muy entretenidas. Leí Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Ah, muy Yo no la buenos. entendí muy chido, pero son muy buenos. Ya, o sea, ya después los releí. A mí me deprime mucho leer Alicia. ¿Sí? O sea, no la historia tal cual, Porque pero el autor era un pedófilo. no por... No por eso, dice, no por eso. Bueno, de hecho, he leído ensayos interesantes de este tema, pero no, sino, o sea, tal cual la experiencia de leer Alicia es, o sea, más allá de la historia, siempre que leo Alicia, digo, no es siempre, como si hubiera leído 50 veces, lo he leído 2 veces, pero en edades bien distintas me ha pasado eso. O sea, el irlo leyendo me pone medio como en una especie de tristeza, melancolía rara desde el principio. Pues a mí me parece, o sea, digo, la verdad es que fue una historia que me entretuvo mucho y que entendí. Es que, o sea, de niño traes la referencia, al menos esta generación, de Alicia en el País de las Maravillas de Disney, ¿no? Y luego te muestran la obra y pues sí tiene otras cosas como bastante más oscuras. Sí, Y creo que también a eso se debe mucho las nuevas adaptaciones de Alicia en el País de las Maravillas. Yo creo que para juvenil, no sé, entre los 16 y los 18, 19 años, es una buena lectura, sí. porque no es difícil. ¿Y qué más leí? Ah, güey, lo acabo de anotar porque me acordé. Y hace poco estaba escuchando un podcast donde criticaban todo el caso. Yo leí Cañitas, güey. Nuestra generación leyó Cañitas. Es que estaba Güey, en todos lados. estaba en todos lados. Los puestos de periódicos, las librerías, los puestos de piratería en el metro, los puestos de piratería en los mercados, güey. O sea, Cañitas estaba por todos lados. Y obviamente leí Cañitas. Cañitas hizo más lecturas en México que programas de la SEP. Ah, huevo. Yo creo que no está mal que leamos, o sea, como lo habíamos dicho en el primer podcast, no está mal que leamos algo, o sea, digo, hay malas lecturas para todos, pero puede que para algunos sean buenas, ¿no? Digo, sí, no podemos ponernos tan puristas porque el chiste Claro. es que leamos, ¿no? Güey, pero es muy mal libro. O sea, igual y cuando lo lees así, chavillo, como no tienes idea de cómo tiene que construirse un personaje o que tenga sentido para Claro. la lectura o que te va a tener lógica en su mundo. O sea, porque esa es la idea. O sea, tú puedes escribir o tú puedes leer un cuento o una novela en donde brinquen mágicamente y floten por el aire y haya zombies al mismo tiempo, pero en su universo funciona, ¿no? O sea, esta fantasía es creíble en ese universo. Tú sabes que en la realidad eso no pasa, Claro. Ujú. pero en su universo es creíble. ¿Tú te crees que Harry Potter puede sacar una varita y decir Expelliarmus y, ¿no? Ok. O sea, Súper fan, ¿eh? ¿te la crees? Dijo ahorita ¿No? una frase de Harry Potter. No, pues No, te sí la te entiendo, crees, claro. ¿no? O sea, no te hace ruido, pero Claro, cuando ya pasamos como esto a una realidad en la que ni siquiera es como, bueno, es un cuento de fantasmas, no va a haber así como... güey, es que Carlos Trejo nunca construyó bien su historia, güey. O sea, es que deja tú que escriba de la mierda, porque escribe horrible. O sea, evidentemente es una lectura muy fácil, pero escribe horrible pero no tiene sentido lo que cuenta. O sea, en ese momento cuando teníamos, no sé, 13 años, pues igual nos daba miedo pensar que había una casa embrujada y el diablo y la bruja y cosas así, pero ya que o sea, ya que repasas el libro como adulto después de que viviste la vida, ni siquiera que leíste más libros, que viviste, güey, dices, güey, esto no es posible, o sea, ni siquiera es creíble en su propio universo, o sea, ¿por qué? Ah, es que estaba escuchando un podcast, te digo que sobre eso, y entonces están contando la historia y ya me la recordaron, y dices, ¿por qué la bruja inicial les dice que no pueden salir después de las 6 de la tarde? Y pues, no sé, ¿a qué hora trabajan? Porque pues necesitaban, ¿y por qué todos vivían juntos en una casa cuando era un matrimonio? O sea, ¿qué clase de persona vive en una casa con otras 5 personas que no son de su familia y tienes un hijo? Y, o sea, Era no co-living. tiene sentido.
Ajá, el co-living en los 90, güey. Ya existía, él lo inventó. Carlos Trejo inventó el co-living, amigos. De las horribles cosas que Carlos Trejo hizo en el mundo, entre ellas está el Así que co-living. aguas. Es una historia de más miedo que cañitas. Yo les quiero contar porque yo los veo así como que estaban muy apasionados en aquella época con estas lecturas. Y yo la neta, mi época rebelde fue precisamente la adolescencia. Yo casi que no leía, ¿eh? Yo me dediqué como a otras cosas, al arte, hacía teatro, hacía ejercicio y muchos amigos. Iba a muchas fiestas. Pero de las pocas lecturas que llegué a realizar, me gustaba mucho, en la secundaria nos dejaron así como varios libros. Los obligados fueron los de la Odisea y la Ilíada. No me gustaron, los sufrí Qué mala mucho. idea. Pero me gustó mucho uno de Federico Gamboa, que era el de Santa. Y también otro que hasta la fecha me encanta y siempre lo voy a recomendar es el de El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Porque la neta para mí representa un terror completo. Cuando voy a hoteles o que me quedo en algún Airbnb o en casa de alguien, acostarme en la almohada a mí me provoca mucho miedo, aunque sé que no es de plumas. No sé, como que le tengo cierto rechazo, precisamente por esa historia, siempre la pienso, o sea, vive hasta la fecha conmigo. Me parece un libro excelente, se los recomiendo mucho. ¿Y qué más les iba a decir? También quería decirles de H.P. Lovecraft, porque en aquella época creo que me gustaba el terror y me gusta hasta la fecha, creo que también vale la pena que lo lean. Y que han hecho varias adaptaciones en HBO, hicieron una adaptación. Está un poquito como, no quiero decir mala, porque yo no soy muy buena criticando series ni películas, pero creo que me parece correcto que se hagan adaptaciones porque invita a nuevas generaciones que no conocen a ciertos autores a acercarse, ¿no? Así como que les llama la Totalmente. atención. Entonces sí estoy de acuerdo por eso con las adaptaciones. Anotadísimo un episodio de adaptaciones. O varios. Sí, ¿verdad? Sí, deberíamos. Sí, Y el definitivamente. otro Sí, que, es el más, último. Yo el último, lo prometo, es el último. Truman Capote. Truman Capote fue, querías que fuera mi novio. No mi novio, pero me gustaba mucho cómo escribía, porque creo que, no sé, realmente también era mucho de terror. Y me gusta mucho el libro de A Sangre Fría, ese era mi favorito. O sea, no sé, como que me imaginaba así como, como toda la historia y así como que él me la contara. No sé. A ver, güey, dame más títulos de Truman Hay otro Capote, que también está. además de A Hay uno Sangre que Fría. no es tan conocido, espérame, porque lo apunté en mi lista. Ya se convirtió en un clásico, la verdad es que es muy bueno. O sea, es un tengo libro que como que confesar sí tienen que leer todos, que estudié comunicación y no lo he que no lo has leído. leído. Yo lo leí en la carrera justo. Aquí lo tengo, es viejísimo, ¿eh? Si lo quieres Va, un día, te lo llevas y lo lees. Hicieron la película y no les quedó tan mal, tampoco lo he ¿eh? visto. Yo no he visto la película. No les quedó mal. Pues esa es una buena recomendación, ¿no? Sí trae la esencia Qué chido. periodística con la que se escribió el libro. Ajá, entonces están contando la experiencia de Capote mientras está haciendo todas sus entrevistas de los a los asesinos, ¿no? Y sí lo captan bastante bien. El actor entiendo que se parece bastante al periodista. El casting está bastante bien hecho. A mí sí me entretuvo bastante la película. Es buena. Esa es recomendada, ¿no? Ahorita que estabas diciendo de Horacio Quiroga, güey, me acordé de otro cuento de terror de él. Según yo sí es de él. El Orla. ¿Lo han leído? Es muy bueno. El Orla, hasta me mandaron dibujarlo, güey, en la secundaria. No es cierto, el Orla es de Guy de Ajá. Maupassant, no es de Horacio Quiroga. Un De poco lejana, Continente. pero, Sí, o no. sea, Adiós. pero ese por qué. Es que me acordé del cuento de terror. Es de un ente que acosa a las personas. Bueno, al narrador en este caso. Pero es que me acordé ahorita que decías, es que a ti te da miedo en los Claro. hoteles, güey. A mí la idea del Orla era, Como, es que era un ente ahí como raro que podía aparecérsete así como por acá. Ok. Así me pasa a mí con la idea del Zahir de Borges también. Es ¿Así? como. De hecho, está bueno también. Podemos anotar para después hacer episodios por géneros, de de terror. terror, de distintos géneros y ahí llevarlos para que ahorita no nos vayamos por otro lado, que la gente diga, oigan, pero yo venía por recomendaciones para mi chavito, Yo venía por recomendaciones para niños y estamos dando mi temas así súper adolescente. terroríficos, ¿no? Pero también que ellos nos digan, que nos digan qué cosas les daban miedo y los libros que leyeron de niños. Bueno, ok, entonces
Yo tenía otra pregunta y que era, ya vamos a retomar entonces la parte de cómo leer, cómo iniciar la lectura. ¿Ustedes cómo se iniciaron? O sea, yo tengo como una historia muy clara de cómo empecé a leer de niña. ¿Ustedes cómo lo hicieron? ¿O hubo alguna figura que ustedes dijeran, güey, si no hubiera sido por fulano, sutano, mi primo, mi papá, whatever, nunca hubiera leído Creo en la que vida? yo ya lo había platicado un poquito en el podcast pasado, Ujú. que en nuestra familia, la verdad, todos leen, o sea, afortunadamente y desafortunadamente, no todos, pero Eso menos. afortunada y desafortunadamente convivimos con, pues, personas que están, pues, mucho en el ámbito del estudio, o sea, son, muchos maestros, otros son abogados, entonces siempre han estado como que presente o sea, que los ves leyendo, pues, ¿no? Que comparten así como un libro o mucho, que se dan este tipo de regalos. Entonces, era un poquito difícil no tenerlo ahí. O sea, no es como que yo dijera, yo nunca tuve un libro en la vida, no. O sea, sí, e incluso decía, ay, otra vez me van a regalar un libro. Chingada madre, yo quería, no sé, una playera, otra cosa, un libro, que ahora digo, lo valoro bastante porque son buenas inversiones, ¿no? Las que se hacían en aquel momento. Entonces, principalmente por ver a la familia leer, ese no hubo un detalle, pero mi abuelo y mi papá, principalmente mi abuelo y mi papá, porque ellos son como estas figuras a las que siempre, bueno, con las que más convivo, con las que tengo una relación muy cercana, y los que de alguna manera, pues, me recomiendan, lecturas, ¿no? O en su momento, ahora ya casi no, porque tenemos diferentes lecturas o diferentes como narrativas que nos gustan, pero en su momento sí considero que mi papá y mi abuelo fueron esas figuras que me invitaron, ¿no? Como a la lectura. No sé ustedes cómo haya sido su caso. ¿Tú, Juanjo? Cri Cri dice que él hasta grandote. No, perdón, que creo que todo esto que platiqué ahorita de tanto de los poquitos lecturas de primaria y secundaria medio obligadas, luego en prepa y así, o sea, creo que esos fueron todos los antecedentes. Obvio, me ayudó mucho el que si yo le pedía a mis papás también, los pocos libros que les llegué a pedir, bueno, antes de empezar a leer más en forma en la universidad, los pocos libros que les pedía sí me los compraban, o sea, lo que les contaba hace un momento con el de Asimov, por ejemplo, o sea, ese día así luego se los pedí y al siguiente día saliendo de la escuela fuimos y demás. Entonces eso, claro que fue de mucha ayuda. Y entonces entre mis papás y profesores, y ya empecé lo que había contado en el episodio pasado, que ya fue en la carrera cuando considero que fue un inicio formal, o sea, por gusto y hábito, que ya fue cuando lo decidí por el querer estudiar o seguir practicando inglés, pero sin ya ir a clases. O sea, entré a la carrera, acredité el idioma al inicio y entonces después dije, "Ay, llevo mucho tiempo sin practicar", entonces dije, bueno, voy a empezar a leer en inglés, va. Y lo mismo, pues le pedí a mi papá, oye, ¿me regalarías estos pequeños libritos de Game of Thrones? Porque la serie está bien chida. Y por ahí empecé. Ujú. O sea, ¿hace cuánto leíste? Pues ¿Hace cuánto leíste Game of ay, Thrones? güey, ¿qué van a ser? ¿8 años ya? Más o menos, como a mitad de la carrera. Verde. Teniendo en cuenta que yo me enteré que Game of Thrones existía Es cuando que, salió la pues serie yo en también, nada HBO. más que creo que, o sea, me enteré cuando estaba en cuando acaba de salir la segunda temporada. Entonces sí, ya tiene un ratillo, pues fueron 8 años de serie y ya acabó hace como 4. Más o menos. Ay, tanto tiempo ha pasado, maldita sea. Sí, exacto, maldito tiempo y maldita pandemia y maldita vida líquida. Pero sí, ya, o sea, a partir de ahí fue que ya agarré en Chale. forma y de ahí me seguí hasta este año y el pasado que he leído menos de lo que me gusta, pero sigo. ¿Tú, Cris? Yo empecé a leer gracias a mi prima, hermana. O sea, una hija de la hermana de mi mamá, pues, o sea, en ese nivel. Esperen, es que mi perro está intentando escapar. Así Tengo que que detenerlo. tengo que detenerlo. Yo empecé a leer con ella, o sea, ella como que me compartía sus lecturas y de hecho hace poco fui a casa de mi mamá. Yo tenía mucho tiempo que no sé de ella, pero fui hace poco a casa de mi mamá y me dijo, oye, encontré otros libros tuyos que estaban ahí abandonados y yo, puta, ¿cuántos libros dejé? Y encontré unos que ella me regaló, no me regaló, me prestó, güey, y nunca se los devolví. Se quedaron en mi casa y son de este tipo de literatura juvenil, o sea, ya tienen muchos, muchos años. Y y como que siento que ella fue como que la que más me promovía la lectura. Ya luego quien promovía la lectura, por ejemplo, en mi casa, era yo, obviamente, y gracias a que yo tenía como más libritos y etcétera, mi hermana, que es más chica,
empezó a leer también, ¿no? O sea, como que ya nos fuimos influenciando. Mi abuelo leía mucho y en su casa había muchos libros. No iba yo mucho, viví ahí un tiempo ya de adulto y me robé muchos libros que tengo ahí guardados que un día voy a leer. Y él sí leía mucho, mucho, pero nunca fue como una figura como muy cercana. En realidad fue como una onda ahí es lo único bueno que tenemos, que hacemos mientras estamos niñas, ver la tele y leer. Y pues sí, la verdad es que sí teníamos el privilegio de que nos compraran cosas. A ella le compraron bastantes libros y libros originales que eran caros. Y la verdad es que sí se lo agradezco porque sí es un vicio bastante bonito, Sí, aunque te cuesta mucho dinero. que ya hablaremos, digo, empezamos la vez pasada un poquito, pero ya hablaremos más a fondo de alternativas para entrarle más accesible, pero sí, sí cuesta. Ah, sí, Sí cuesta y más siempre hay más para alternativas. quienes, o sea, por ejemplo, hay gente a la que le gusta mucho estar como al día, ¿no? Leer lo nuevo, así como a quien le gusta estar yendo a ver los estrenos hollywoodenses de cine, y entonces creo que ahí es cuando más se acentúa esos costos. Pero lo vale, si sus criaturas les piden. ¿Qué es lo que ustedes recomiendan? O sea, ya que están aquí, ustedes ya dijeron cuál fue su figura, ¿no? Ujú. Con la que se acercaron a la lectura, pero ¿qué lecturas les recomiendan a las personas que escuchan este podcast para que puedan iniciar la lectura, pero para un público infantil? Yo empiezo. Ok. Cuando estaba en la prepa, encontré a una, bueno, igual y todos lo ubican, pues, ¿se acuerdan de Bisbirige? Sí. Sí. Aparecía Plutarco Asa, que quizás cuando crecimos ya era nuestro crush, pero no tanto, y era el detective no sé qué, y era así, dice Steph, que nunca le llegó su credencial de reportera Bisbirige. Creo que a Muy muchos felices. de mis compañeritos en la primaria, creo que solo uno tenía, y todos habíamos pedido, y pues sí, nunca llegaban, era muy triste. Pero bueno, todos veíamos Bisbirige. En Bisbirige había un cuate que era argentino que cantaba rolas. Y no me acuerdo más o menos en qué temporada, pero estoy segura que éramos cuando éramos muy chiquitos. Y estaba Plutarco Asa, que ya después cambiaron por otro vato. Entonces coincidían. Se llama Luis María Pesetti. Luis María Pesetti es un vato que se dedica a hacer contenido para niños y tiene muchas, muchas rolas. Y tiene rolas padrísimas, pero además tiene libros. Hay uno que se llama, es una serie de libros de las historias de una niña que se llama Natacha, así, Natacha. La edita Alfaguara. No eran fáciles de encontrar, yo los encontré hace un par de años ya en librería y son así súper delgaditos y no son cómics, pero más bien son como cuentitos largos, o sea, es como una historia por libro y están ilustrados porque el señor también dibuja y todo está enfocado para niños. Y Natacha es una niña muy irreverente, tiene aventuras con su perro que se llama Raffles y su mamá siempre la está regañando y ella es contestona y muy creativa, es muy divertida Natacha. La verdad es que yo no la descubrí de niña, la descubrí ya en la prepa, pero es muy chistosa. Son varios cuentillos. No son caros, pero sí tendrás que comprar como varios para tener como un poco más el mundo de Natacha. Esos más o menos andan como para niños de entre 6 y 10 años, por ejemplo. También Está súper bien la recomendación. están súper divertidos porque tú como adulto también los disfrutas, ¿no? O sea, se los puedes leer a tu hijo y tú también vas a estar cagado de la risa porque Natacha es un personajazo. Ah, de hecho, y hicieron película en Órale. Argentina de Natacha. Ah, Creo que no le fue bien. ok. Así que creo que la adaptación no fue nada buena, pero no la vi, no encontré en ningún lado donde voy a ver dónde la bajo o qué, pero según yo la hicieron en 2000, yo creo que haber sido como 2016, 2017, una cosa así, que sacaron la adaptación de Natacha en película no animada, actuada. Tal vez por eso no fue tan exitosa, Y era ¿no? argentina. Porque digo, si era argentina y era, no, es cierto, era actuada, pues no creo que tuviera mucho éxito. No sé, no la vi, entonces no puedo saber. Pero los libros son súper recomendables. Hay otro también de Luis María Pesetti que se llama Frin. Ese no lo he terminado de leer, es ya para niños más grandes, como de 12 años. De hecho, está señalado para niños de 12 años y también es de Alfaguara infantil. Lo que percibo de este librillo es que quiere acercarse a la gente, o sea, a los niños ya pubertos adolescentes con los problemas que tienen los niños pubertos adolescentes, ¿no? Como la niña que me gusta, los que me hacen bullying, cosas así, o sea, como muy aterrizado a la realidad, con personajes muy, muy bien construidos que son chistosos, pero son como más
como de enseñanza, por llamarlo de alguna forma. No, insisto, no los he terminado de leer, pero a lo que llevo están buenos como para que los pubertos puedan identificarse con un personaje que seguramente, o sea, les está pasando lo mismo que a ellos. Y Luis María Pesetti tiene esta habilidad muy, muy, de contarte como las cosas muy, muy fácil. Y eso está muy chido. Creo que No te distrae, no te... Ujú. Perdón, ahorita lo digo. Termina, perdón. Sí, no te distrae, o sea, no te cuesta trabajo la lectura, entonces eso está muy chido Luis María Pesetti. Y de Luis María Pesetti, yo sé que esto es recomendaciones de niños, pero Luis María Pesetti tiene un libro exclusivamente para adultos, que se llama, soy muy fan de Luis María Pesetti, perdón, ¿A que poco? se llama Ámame eternamente y vamos viendo. Es un libro muy difícil de conseguir. A mí me lo consiguió mi suegra hace varios años y pues sí entiendo que le costó así un huevo y la mitad del otro. Y eso, pero si tú googleas a Luis María Pesetti, te puedes encontrar esos ensayos publicados. Entonces no es a huevo comprar el libro. No están completos, pero sí hay varios. Y son ensayos que hablan sobre las relaciones de pareja y las dificultades. Y pues es muy chistoso. O sea, plantea como un problema de manera graciosa y te puedes identificar con eso. Entonces, ese también está muy bueno. A Michael Ende, yo nunca leí Ubican la historia sin fin. Sí. La neta, yo nunca la leí. A ver, Juanjo tiene algo que decir y antes de que me siga, ¿verdad? Vas. Si quieres antes, si quieres después, pero creo que es bien importante resaltar ese punto que decías ahorita, nada más de que, como de la representación en todo ámbito importa y de justo busquen algo en donde haya cosas con las que se puedan relacionar quienes quieran que lea, sean niños o sean adolescentes, pero creo que es bien importante eso. Ahorita le seguimos por ahí, pero sí, creo que eso es algo que luego se nos olvida y también, ¿no? Con la pasión de los libros he visto muchos papás, tíos, primos que es así de, ay, quiero que leas esto porque yo lo amo, pero, güey, espérate, tiene 8 años, o sea. Ujú. Bueno, entonces, Michael Ende, La historia sin fin. Yo nunca leí, no sé si es La historia sin fin o La historia interminable el título original. Digo, la película creo que es La historia sin Ajá. fin y que es viejísima, creo de los 80. Y supongo que todos la vimos, Y pero lloramos. el libro, la neta, yo nunca lo... ¿Sí? Porque pues ya, no voy a spoilear si no lo han leído. Pero no, yo no, o sea, Michael Ende, no de La historia sin fin, sino de Momo. Ándale. Momo lo leí en la secundaria, es más o menos como como entre 11 y 14 años. No es difícil, no es largo, pero sí tiene ahí como un tema como medio filosófico, oscuroso, eh, de una niña que vive en un lugar donde hay señores raros y el tiempo es extraño. Entonces, la verdad es que es muy padre. Momo es muy, muy padre. De Michael Ende lo recomiendo mucho. Obviamente Harry Potter, ya hablamos de eso. Ya, hay que superar esto de Harry Potter. No lo voy a esperar. No. Hay que abortar esa No, misión. porque además hay que cobrar 50 pesos al que vuelva a pronunciar Harry Potter en este podcast. No, porque además te da como, o sea, yo siento que te da como disciplina la lectura, güey. O sea, es una saga muy larga y entonces, o sea, justo siento que no cualquiera la termina. Y sí te vas a encontrar otras sagas, no sé, El Señor de los Anillos, Game of Thrones, etcétera. Game of Thrones no es para niños, no se los vayan a Ni dar. tampoco El Señor de los Anillos. No, ni tampoco El Señor de los Anillos. Pero ese sí lo correcto. pueden leer, como ya de los 12 años, creo que no hay bronca. O sea, El Señor de los Anillos, creo que más bien aburriría a los niños, o sea. Por eso, pero por ejemplo, en esta onda en la que Y a mí me aburrió El Señor de los Anillos. el libro, sí, el libro, en general, las dos. Las dos. En general. O sea, no, creo que es una gran historia y es un gran universo, pero no, como que esa fantasía no me entró tan Porque chido. tiene que ver con la revolución. Ah, no es cierto. Pero No bueno, mames. al final creo que a lo que voy está bien que este tipo de como de disciplinas y para formar este tipo de hábitos de lectura, pero cuando estamos comenzando, por ejemplo, con los más pequeños, ¿cómo te acercas a un niño? O sea, no a un adolescente, a un niño de tal vez 5, tal vez incluso 4 años. ¿Cómo te acercas con un niño de esa edad para que empiece a leer? O sea, ¿qué podríamos leer con él? Te estás adelantando. Ah, sí, de nuestro... Denuncio abiertamente que Steph se está adelantando y que más adelante hablaremos de cómo acercarle al niño a Ay, la lo lectura. siento. Según yo... Pero primero vayan y compren los libros que estamos Según yo voy diciendo. muy bien. No, espérate. Vamos a terminar con las recomendaciones.
Lo único que quería acotar, ya acabó, es no le den el Principito a sus niños, por favor, porque es muy difícil. Si no se van a sentar a explicarle el Principito, o si ustedes no entienden el Principito que puede pasar, no le den el Principito. Eso ya es una lectura para después. No, no lo hagan. Ya, ahora sí. A ver, primero, di tus recomendaciones para el Bueno, mi chamaco. principal recomendación es Julio Verne. Como les mencioné al principio, hay varias adaptaciones para niños. Son historias que invitan mucho a la aventura. Yo les recomiendo que se acerquen a los niños con historias que sean de aventura, como dijo Juanjo, hay mucho de divulgación científica para niños. Y también otra de las recomendaciones que tengo que poner entre paréntesis. Yo vivo aquí en Mérida, Yucatán. Y obviamente está muy de moda los mayas porque pues aquí vivimos. Dante, la librería de Dante tiene una edición de leyendas mayas y pues se las hace una edición bonita porque hay dibujos y toda la cosa que habla acerca de las leyendas como el jaguar, los aluches, hay varias, ¿no? La Ixtabay. Y está muy padre porque precisamente son leyendas muy antiguas que se concentran en este libro de Dante para niños. Entonces, esa podría ser una de mis recomendaciones, igual que la de Julio Verne. Y yo leía cómics, no sé si les platiqué en el primer capítulo, cómics también, creo que son buenos para los niños. Sí. Y está esta de Memín Pinguín, ay, no sé si leyeron Memín Pinguín, son cortitas y era un niño muy latoso. Es de la época de nuestros Pues no sé, papás. pero yo lo encontré para que vean en todo lo que hay en casa de los abuelos. Sí, sí lo Yo lo encuentro. Uy, encontré, obvio iba a haber Memín Pinguín. O sea, el ¿verdad? abuelo, o sea, tu abuelo que es mi, sí, tu abuelo que es mi tío, no es, o sea, tu bisabuelo y mi abuelo, pues vendía eso, güey, en el puesto de periódicos, a Memín Entonces, Pinguín. Obvio tenían a Memín entonces Pinguín. yo les recomiendo que las historietas, acerquen a sus hijos con las historietas porque son cortitas y Sí, pero Memín Pinguín ya es como políticamente incorrecto, Sí, ¿no? bueno, totalmente. sí, ¿verdad? Ay, pero no Ajá, importa, un ya no poco. importa. Si nos ponemos así a decir qué cosas son incorrectas, tendríamos que cancelar a muchos autores. Entonces, yo creo que eso. No dije que lo canceláramos, solo estoy Ah, apuntando que actualmente sería políticamente bueno. incorrecto. Eso es todo. O sea, si lo quieres leer y te divierte, está muy chido, o sea, pero sí sería políticamente incorrecto. Yo no lo he leído ahora, tal vez cambie mi perspectiva al respecto, Sí, ¿no? En probablemente. aquella época tal vez me divertía y ahora diga, ¿qué es esto? También Ay, saben sí, quién, quiero hablar Neil de Gaiman. Gaiman. Neil Gaiman, sí, sí, necesitamos hablar de Neil Gaiman y también Robert Dahl, se me había Sí, olvidado, que son, Robert Dahl es el autor de Matilda y Neil Gaiman tiene ahí varias obras bastante chidas Ah, para bueno, niños. aquí. Perdón, vas. Ay, perdón. Es que quería decirles de la divulgación. Rápidamente les digo esto ya para no molestarlos más. Juanjo había platicado de la divulgación científica y hay ella es diseñadora gráfica, es autora y es ilustradora, se llama Patricia Hayes, y ella tiene una historia que se llama Mira qué artista. Este libro tiene un formato muy agradable para los niños porque está como con solapas y estas cosas que dijeron en 3D. Entonces los niños pueden ir jugando con el libro y van acompañados por autores como Picasso, como también está Warhol, que habla acerca de la historia, o sea, de la historia del arte. Entonces, es para niños, está muy bonita la presentación. Supongo que es caro, yo la verdad no lo he comprado, o sea, lo vi, pero no sé cuánto cueste, desconozco. Pero creo que vale la pena hacer la inversión por el tipo de material que es el libro, ¿no? Que es un libro completamente didáctico. Hay otro más que es de Ana Alonso, que igual es una divulgadora científica. También viene con un concepto similar al de los libros, que vienen así como con solapas y que lo abres y salen las dimensiones. Y ella habla acerca como tipo de dónde viene el ADN, cuál es no sé, cosas como de la biología, que invita pues a los niños a acercarse a este tipo pues de temas, ¿no? De divulgación científica que tal vez podría parecer como difícil, pero yo siento que en esa edad cuando es como cuando más preguntamos, más preguntas tenemos, porque no nos da pena que nos digan, ay, qué bobo, o ay, qué tonto eres, ¿no? Porque ahora que estamos adultos nos da mucha pena preguntar muchas cosas. Y hay último que es de Rob Colson,
Él también es divulgador científico, pero él tiene un libro que va dedicado al espacio. Entonces, en este libro hay, por ejemplo, es como una introducción al espacio, se habla de hoyos negros, de las galaxias, las estrellas, y además lo padre de este libro, o lo bonito, es que además de que se combina, pues lo que les digo, la teoría de cómo está formado el espacio, hay juegos dentro del libro, incluso se puede como, no sé, quitar alguna página para que viene así como estos materiales de cartón que son como duros para que los niños puedan formar su propia nave espacial. Está súper padre, Entonces, oye. ese tipo de libros, yo también supongo que vale unos miles de pesos. No sé cuánto cueste. Les prometo que lo vamos a poner en las redes sociales, pero estoy segura que vale la pena para acercar precisamente a los niños a estos temas, porque mientras más conocimiento tengan o más posibilidades tengan de, pues en cuanto a las lecturas, ellos se van a acercar en un futuro, va a ser más sencillo, ¿no? Que les guste, no sé, la física o no sé, la química o algo así, ¿no? Precisamente porque les brindamos estos materiales. Entonces, esos son mis autores. Está padre, la verdad, suena muy bien. Y además, como dices, o sea, esa idea, tal vez la idea de ese libro es caro, pero también ayuda a que busque quien quiera encontrar algo similar, tal vez encuentre alternativas en línea hasta gratuitas o de material similar. Y pues, como decía hace un momento, quería hablar de el fabulosísimo Neil Gaiman, porque escribe mucho para niños y adolescentes, pero por ejemplo, de sus más famosas son Stardust y Coraline, y también tiene el libro El Cementerio, que son, son novelas, son ágiles, sí son para niños, pero además tienen, o sea, son de terror, al final de cuentas. Y ahora, hay algo que no me acuerdo, estoy casi seguro que se lo leí o escuché a él, pero ahí sí puedo estar equivocado. Pero si no era él, era algún otro autor de Quiero, terror. ¿Cómo, perdón? quiero preguntar, ¿Coraline de verdad sí es para niños? Sí, O sea, sí es un sí, cuento totalmente. que... Y hay muchísimos niños y niñas que lo han leído, que incluso le tienen mucho cariño por haberlo leído en la infancia. Y algo bien importante de lo que dice, les digo, estoy 99% seguro de que es Gaiman a quien se lo escuché, que decía que cuando explica por qué escribe horror para niños, y dice, la cosa es que cuando escribes horror para niños, dice, obviamente sin caer en una cuestión de violencia gráfica o algo similar, pero dice, a veces menospreciamos a los niños y creemos que les tenemos que pintar el mundo de rosa y realmente pues desde la niñez muchas veces experimentamos sufrimiento, ¿no? Y la realidad. Entonces, dice, en la ficción puede pasar algo horrible con los niños, bueno, no con los niños, tal cual digo, con lo que están leyendo los niños, o sea, en la historia puede pasar algo bien feo, que se muera alguien, que el mundo se esté acabando casi casi. Y lo importante en las historias infantiles es que la resolución sea un final satisfactorio. Puede ser feliz o puede no ser, o puede ser medio agridulce, pero que realmente se muestra como de un lado más positivo y si no una enseñanza, no una cuestión moral, no se trata de una moraleja, pero, o sea, si los niños encuentran esa resolución gratificante en el final, pueden haber atravesado algo muy feo en la historia y de todas maneras estar bien hecha. Ahora, esto me hace que ahora sí pasar a la parte que Chris decía que te estabas adelantando como de El recomendaciones. spoiler. Sí, porque les queremos, o sea, queremos terminar diciéndoles unas, digamos, recomendaciones un tanto breves o muy puntuales sobre como técnicas de cómo pueden empezar a leer o incentivar la lectura en particular en niños, pero y también puede servir en adolescentes. Y creo que una de estas que es bien valiosa es el acompañar a quien quieres que lea. O sea, porque muchas veces pues vamos al cine, o vemos películas, o vemos la tele, o otras actividades, ¿no? De entretenimiento como oír música o salir a pasear al parque o lo que sea, pues, o sea, papás o hermanos mayores, primos, tíos con los niños, ¿no? Y a veces la lectura es así como que, bueno, toma un libro, ya aprendiste a leer en la escuela, léelo tú solo. Y creo que es bien importante que también haya compañía en eso. Y la compañía puede ser de distintas maneras. Puede ser que desde pequeños les leas un cuento. Esta clásica de lectura para dormir es bien valioso y al principio tal vez tú lo lees y niño, niña, escucha. Y ya después tal vez lo lees junto con ellos, ¿no? Van siguiendo la lectura en silencio, tú lo lees en voz alta porque tal vez se atorarían a leerlo y quieren seguir con la historia, entonces les ayudas. Tal vez en otra ocasión ya más adelante les dices, ay, a ver, tú léelo. O sea, tú llevas la lectura en voz alta y ya tu rol va a ser el de asistir cuando se atoren en algo, sea por la puntuación, por oraciones muy largas, por palabras desconocidas, palabras muy largas, etcétera.
Y esta compañía también de otra manera la que puede ir es llevarlos de paseo a bibliotecas, por ejemplo, o simplemente ahorita con las historias de terror estaba pensando en que si tú ya lees, si tú eres alguien que lea y quieres que lean, pues recomienda cosas que tú has leído y que sepas, o sea, contenido que tú sepas que es apropiado. Y si no, pregúntale. Nos puedes preguntar a nosotros en redes sociales y hasta donde llegamos de nuestro conocimiento te podemos ayudar, pero también te podemos guiar. Pero lo más fácil es en bibliotecas que te queden cerca o librerías. Puedes simplemente pedir que te digan qué libros, si no está señalada una sección, son de niños, porque muchas veces podemos creer que tal o cual libro no es apropiado para alguien, y si lo es, o en otras se nos puede haber olvidado que tal vez tenga algunas escenas o muy, por ejemplo, puede ser simplemente que sean escenas muy largas y tediosas de leer en la que el personaje principal tiene un monólogo interno filosófico de 20 páginas. Dices, no le vas a poner a leer a su niño porque se va a aburrir. Puede ser porque tenga escenas de violencia o sexo explícito que dices, bueno, de niño no, tal vez en la adolescencia ya con tu guía, pero esa compañía en que tú les lees desde pequeños o que los acompañas a lugares es bien importante. De hecho, todas estas, o la mayoría de estas técnicas que les vamos a decir, precisamente parten de que de un rol activo de tu parte para que puedas ayudar a que otra persona empiece a leer. Yo creo que de las cosas que a mí me ayudó mucho a seguir leyendo sin que me diera hueva, mi mamá sí me leía de niña, fíjense, o sea, no me compraba libros activamente, pero ya me acordé que sí me leía cuentitos antes de dormir, estaba padre. Bueno, de las cosas que a mí me gustaban y que actualmente tengo como este vicio, si ustedes amigos vieran mi estudio, está atascado de libros que no sé dónde mierdas poner, Dámelos. porque estoy loca y compro libros de manera obsesiva, pero es como crear su propia biblioteca, ¿no? La verdad es que tengan como un espacito, ¿no? Donde puedan ir poniendo los libritos que les vas regalando, que les vas comprando y que estén a su nivel. Eso es muy importante con los niños. Siempre pensamos que los niños tienen que subirse a un lugar para alcanzar las cosas y en realidad no. A los niños les tienes que poner las cosas a su alcance, ¿no? Que su manita no tengan que subirse al banquito, no tengan que pedir las cosas al adulto, sino que ellos mismos tengan el acceso a estos espacios de lectura, ¿no? Entonces les puedes crear como su mini bibliotequita y les puedes crear así como, no sé, un silloncito, un espacio como de lectura, creo que está como muy chido. Luego también podrían premiarlos con libros. Una de las cosas que decíamos la vez pasada de por qué no leemos es que para nosotros o para muchos mexicanos la lectura es un castigo o es una obligación, ¿no? Porque así nos introducen a la lectura en las escuelas. Y la verdad es que no. La lectura justo debería ser este momento placentero de diversión, entretenimiento, desconexión del mundo, alejamiento de las pantallas. Y entonces un buen regalo siempre puede ser un libro. Igual y cuando eres niño lo que tú quieres es un juguete. Pero justo como decían, si les regalamos libros que puedan ser didácticos, ¿no? O que traigan juegos allá adentro, o que traigan rompecabezas, o que sean de esos de 3D, etcétera, pueden ser muy buenos regalos, o sea, y que ellos genuinamente quieran un libro, porque no es un castigo, no es como, no hiciste tu tarea, entonces ahora te vas a ir a leer, ¿no? No, tiene que ser justo como entretenimiento totalmente y que sea como súper placentero. Y tienes que escuchar y preguntar activamente a los pequeños cuando les lees o cuando leen. Yo, pues no es mi amigo, puse en mi guión, que es mi amigo, pero en realidad es el Fra. Ustedes conocen, algunos de ustedes conocen al Fra, la de las vacantes. Bueno, el Fra, su mamá era muy así, o sea, siempre lee mucho, sus papás leen mucho y él lee mucho y etcétera. Y su mamá lo que hacía y que se me hacía como muy chido era que le contaba un cuento o le leía un cuento y antes de terminar el cuento les decía, ¿tú en qué crees que acaba el cuento? Invéntate un final, o sea, no te lo voy a terminar de contar, tú cuéntame, ¿tú qué crees? ¿Cómo va a acabar la historia de este héroe o cómo va a acabar la historia de, ¿no? Y eso ayudaba mucho, siento, a fomentar la imaginación, a que realmente le presten atención a lo que están escuchando si les estás leyendo o a lo que están leyendo. Y también preguntarles, o sea, ¿qué entendiste del libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Cuéntamelo. O sea, si están leyendo ya solitos, que sea como que la actividad de la lectura sea algo como retroactivo, ¿no? O sea, que no nada más lean y se lo queden para sí mismos, sino que puedan expresarlo. Una de las prácticas que hacemos en casa
es, o sea, yo no tengo hijos, pues, pero cuando leemos libros, es, ¿qué estás leyendo? Tal, ¿y está bueno? Sí, fíjate que se trata de tú, o sea, como que vas repasando también la lectura, y también para eso sirven los clubs de lectura, pero eso ya será otro tema de otro espacio, pero que escuches a los niños qué tienen que decir acerca de la lectura que hicieron o de la lectura que les acabas de hacer, no, o sea, les ayuda a fomentar la imaginación y a querer seguir leyendo. Me gustaría reforzar la que dijiste de premiarlos con libros. Creo que también podría ser un buen premio como un dulce o dinero. Había quienes lo hacen con dinero. Conozco papás que pagan a sus hijos por leer y los niños creen que los están timando, pero en realidad no, porque leen, o sea, y hacen sus resúmenes y ellos lo hacen por el dinero, pero en realidad les están fomentando un buen hábito. Entonces creo que podría ser como recompensado con otras cosas. Me gusta también la idea de hablar precisamente de estos hábitos que pues son básicamente la constancia, porque hay que ser constantes, como dijo Chris, para aventarse toda la saga de Harry Potter y tener mucha organización, porque al final no nada más están leyendo, o sea, aunque son niños, tienen otras actividades como ir a la escuela, tal vez no se van, tienen algún deporte. Entonces, como asignar ciertos espacios y hacer una organización en su día para que tengan un tiempo para leer, eso me parece parte fundamental para formar una rutina y que también leer a diario no es a fuerza, o sea, si para nosotros adultos no es obligatorio, para los niños menos, porque precisamente pues son niños, podrán estar interesados en otras cosas o también, no sé, un poco cansados de que llegaron del fútbol o que fueron a natación y esa noche no quieren leer, quieren dormir, entonces es válido decir hoy no leemos. Esa sería una, ¿no? La siguiente, que no hay que desesperarnos porque, pues, aunque son niños, y digo, aprenden muy rápido las cosas, también es que con los más chiquitos les cuesta trabajo acostumbrarse a ciertos hábitos, ¿no? O por ejemplo, a estas lecturas, a algunas lecturas tal vez se les hagan un poco pesadas. Como dijo Juanjo, no porque a mí me gustó el libro lo tiene que leer mi hijo de 8 años, ¿no? O sea, El Principito ya lo habíamos dicho repetidas ocasiones, no hay que obligar a los niños a leerlo porque es algo que tal vez a algunos les guste, lo dudo mucho, pero el entender el libro completamente tal vez para una edad más adulta, ¿no? Y ¿qué otra podría ser? Dentro de estas, el no regañarlos, o sea, no regañarlos porque, digo, es difícil para adultos, imagínense a los niños, ¿no? Entonces ser muy empáticos con ellos y comprender que si no está en sus posibilidades el entender alguna lectura, no es porque ellos tengan algún problema o pues porque estén mal, ¿no? Sino porque hay que detenernos un poco a su edad para poder compartir los temas que van a entender, ¿no? Y que nadie se desespere, ni ellos como niños, ni nosotros como papás o como adultos, ¿no? O tutores en ese caso. La última es que nosotros les recomendamos ciertos autores que nosotros leíamos, no necesariamente tienen que ser estos porque ya vimos que estábamos muy adelantados para nuestra época, seguramente van a encontrar libros que realmente son para la edad de los niños, ya dijo Chris, incluso hasta vienen como de tal edad a tal edad, ¿no? Este libro es recomendado de 5 a 6 y tal vez digan, ay, qué libro tan, o sea, qué título tan soso, ¿no? O qué título tan extravagante, tal vez no pueda mi hijo con eso, pero si la edad que viene ahí está recomendada, pues podemos hacerlo, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que podría que servirles para sus hijos o para los niños que tengan de tutores. Súper. Yo creo que está súper, sí, yo creo que está súper chido que podamos tener recursos a la mano, que ya, te insisto, en la vez pasada les dijimos más o menos dónde también pueden encontrar cosas, no nada más las librerías, también están las bibliotecas, etcétera, como para que no sea tan caro y chalala. Pero ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, últimas reflexiones. Yo pienso que vamos a ir cerrando ya, para que ya no se queden dormidos, despierten. Este, creo que los niños, justo lo que mencionaba Juanjo sobre lo que dice Neil Gaiman, que los niños no son tontos, o sea, los niños son niños y prestan atención y les gusta conocer mundos nuevos y comprenden lo que les estás diciendo. Los papás somos o sea, yo siento, o sea, no se sientan aludidos, pero yo creo que los papás que yo he visto es cuando que no les quieren compartir algunas cosas del mundo de la vida real a los niños, son más tontos, porque el niño, si no lo descubre en casa o si no se lo explican adecuadamente en casa, lo va a encontrar allá afuera, sin filtros, ¿no? Entonces, creo que parte de
acercarles este mundo literario a su altura o a su nivel conforme vaya creciendo, le abres más munditos para que entienda y que si le surge alguna duda o encontraron algo como, entre comillas, raro en la lectura que está haciendo el niño, se la puedes explicar porque el niño no es bobo. De hecho, no me acuerdo, alguien dijo, un teatrero o algo por el estilo, dijo, güey, el público más difícil que puedes tener son los niños, porque tienes que saber cómo capturarlos y que no digan, esto está súper aburrido. Y esa es la magia, siento, de la literatura infantil y que hay un chingo de opciones. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, no darlos así como bobos, eso me gustó. Y explicarles, precisamente. Creo que podemos hacerlo, está en nosotros y porque tenemos todas las capacidades para hacerlo y para compartir con ellos y crear un momento en el que estemos nosotros y ellos y que sea un momento de confianza y en el que se puedan compartir muchas cosas gracias a la lectura. Sí, y yo quiero retomar nada más para cerrar algo que dijo Steph hace un momento sobre tenerles paciencia a los niños también, así como sabemos que no son tontos, también hay que tener paciencia con que están aprendiendo. O sea, para nosotros tal vez leer es más de lo mismo, aunque sean nuevas historias, pero ellos es no solo la nueva historia, sino enfrentarse a estructuras narrativas completamente, a la palabra escrita, como poner atención en más allá de lo que es una tarea, etcétera, etcétera. Entonces, de esa paciencia, quiero también, ahora sí que jugando al abogado del diablo o en representación de quienes no leíamos de niños, es súper importante que fomenten la lectura, sí, y siempre de manera positiva, como decían Chris y Steph, con cosas que estén pensadas para los niños, como la lectura de los libreros, como el acompañarlos, como el tenerles paciencia, no como regaño, no como castigo. Y también es bien válido. Tal vez vayas a tener un niño, niña que no le guste. Y también se vale, porque si no le gusta y haces que sea una obligación, entonces vas a retrasarle más. Entonces, no sé, tal vez espera 6 meses, un año, intenta con otra cosa. Si ves que ya le gustó una serie en la televisión mucho, busca algo que se le parezca en lectura, tal vez. Incluso con esto, como decías, del dinero, ¿no? O sea, pues va, ofrece dinero o un premio distinto, pero ten paciencia. Si a veces, o sea, que no sea de todos los días el insistir si no quiere. Si esta vez no quiso, dale unos meses, dale un año, tal vez después resulte que sí. Claro. Y esa paciencia creo que es bien valiosa. Bueno, pues ojalá les haya servido este recorrido que hicimos también por Sí. nuestra infancia. A nosotros creo que nos gusta un chingo como pensar, o sea, ir hacia atrás y repasar lecturas y etcétera. Y yo, incluso, o sea, siendo adultos no tenemos que ser soberbios y si queremos echarnos un libro de niños está también muy chido. O sea, si no tienen niños cerca o etcétera, lean a los autores que por ahí aventamos, se los van a comer, son súper entretenidos, aprendes un buen de cosas. Entonces, qué bueno que nos escucharon. Vamos a despedirnos de una vez. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Libros para la Banda, en Facebook como Libros para la Banda Podcast, en Twitter Libros para Todos. Recuerden que pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de podcast disponibles, incluyendo obviamente Spotify. Pronto esperamos abrir TikTok, porque todavía no nos da la vida para hacer contenido para TikTok, pero vemos que está súper chido. Y acuérdense que pueden mandarnos sus colaboraciones a el mail librosparalavandapodcast@gmail.com. Si graban o sea, si tienen algo que decir, algún libro que recomendar, algún autor, contarnos alguna experiencia de este tema, se graban así en una capsulita de 3-4 minutos, nos la mandan a este mail y nosotros lo vamos a ir incluyendo en los podcasts y vamos a irlos extendiendo a través de las redes sociales y así. A mí me encuentran en Twitter como _CristinaRMZ. Chicos, despídanse. Yo no quiero despedirme, pero lo tengo que hacer. Así que pues quiero agradecerles, también agradecer a nuestra productora Steph Rosas, que está al pendiente de nosotros y de esta maravillosa producción. Me pueden encontrar en Twitter como Stephanie_Pandura. La verdad es que casi no publico cosas en Twitter, de todas formas pueden seguirme. Y en Instagram igual estoy como Stephanie Pandura. Así que nos escuchamos la próxima edición. Y yo también me despido. Síganos también en nuestras redes. Y me encuentran en Twitter como Juanjo_Albor. Bien y original, ¿verdad? Les prometo que es mejor que el que tenía antes, así que ahí pueden encontrarme. Tuiteo muchas babosadas. Pues muchas gracias por escucharnos y prometemos seguir haciendo episodios dedicados para ustedes. Y díganos también de qué quieren que hablemos. Exacto. Así es. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye, bye.
Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas.